En este video veremos el experimento de Millikan. En este experimento es bastante interesante ya que se determinó la carga del electrón. Ya había experimentos previos de esta determinación de esta carga, sin embargo no mostraban, estadística tan contundente como la que determinó Millikan. Millikan se basó en el experimento de uno de los alumnos de Thomson. Como si recordamos, Thomson fue el primero que pudo encontrar una relación entre la carga y la masa. No pudo separar la carga y la masa, pero sacó esa división. Su estudiante en sus proyectos de tesis doctoral hizo el experimento con gotas de agua. Pero el problema de hacer el experimento que realizó Millikan fue que las gotas de agua se evaporan. Lo que hizo Millikan, que vamos a ver en esta clase, puso a levitar gotas de aceite ionizadas, ¿no? La diferencia con el alumno de Thomson fue con gotas de agua. El problema de gotas de agua es que existe evaporación. Existe, ciertas dudas de este premio Nobel, ya que su estadística fue contundente, ¿no? Ya, su error experimental puso un conjunto de datos y su estadística mostraba que tenía un porcentaje de error del menos del 1%. Sin embargo, cuando se hace una revisión concienzuda de su experimento y de sus anotaciones, uno se puede dar cuenta que él eliminó datos. Había datos que para él no concordaban y los eliminaba de su estadística, y eso hacía que la desviación estándar fuera menor para su experimento o su uso y su medición. De este modo, él sacó un valor que en sí no es el exacto, tanto como él dice, de alguna manera mintió, porque quiso hacer su experimento tan exacto que pareciera exacto, y de alguna manera sí se aproximó más que nadie al valor real, pero hizo creer de que tenía datos contundentes. Posteriormente, en otras investigaciones, hubo muchos investigadores que trataron de encontrar el número, pero no encontraban ese número, encontraban el valor que ahora conocemos, pero ese arreglo de datos experimentales de que hizo Millikan hizo un poquito más tardado a encontrar el número real, ¿no? Y se cree, del debate de este Nobel que vamos a sacar hoy, se cree que si él no hubiera puesto números tan contundentes, no se hubiera sacado el Nobel. Sin embargo, sí, era la persona que se había acercado al valor correcto de la carga del electrón. Y bueno, sin embargo, es la matemática que se plantea. El diseño experimental, desde mi punto de vista, sí se merece el Nobel, pero sí, lamentablemente quiso reducir su error experimental. Y bueno, eso veremos el día de hoy. Este experimento fue el primer experimento donde se determinó la carga del electrón. Como vimos en la clase pasada, Thomson ya había calculado la relación entre la carga y la masa. Sin embargo, no pudo separar estas dos cantidades. Ahora veremos de qué manera se determinó la carga del electrón. Esta medición fue realizada por Millikan y se sacó el Nobel en 1923. Y este trabajo fue fundamental para los trabajos de Einstein del efecto fotoeléctrico, y también los posteriores que necesitaban, la determinación de la carga del electrón.
Comencemos con su experimento. Entonces tenemos un sprite de gotas de aceite. Digamos, este es el sprite, salen las gotas. Y esas gotas las hacía pasar por unas placas paralelas. Y este experimento había sido realizado por un alumno de Thomson. Sin embargo, el alumno de Thomson, perdón, que se me olvidó el nombre, perdón, hizo el mismo experimento pero con gotas de agua. El problema de hacerlo con gotas de agua es que las gotas se van a evaporar. Entonces a Millikan se le ocurrió hacerla con gotas de aceite, que en principio su volumen va a ser más constante. Pero ese experimento ya había sido realizado anteriormente y bueno, la variación fue gotas de aceite. Entonces aquí hay un campo eléctrico, hay una fuerza eléctrica, aquí hay una fuerza de viscosidad, digamos la partícula tiende a moverse hacia arriba, una fuerza de viscosidad y hay una fuerza gravitatoria. Estas fuerzas las vamos a describir en este momento. Entonces tenemos que la fuerza gravitatoria, como bien sabemos, es la masa por la gravedad. La fuerza de viscosidad, para el caso de una esfera, es 6pi r, la viscosidad por el movimiento de la partícula. Esta que está aquí es la viscosidad y esta es la velocidad de la partícula, de la esfera, de esta pequeña partícula. Entonces el Millikan buscó el momento donde estas fuerzas se equilibraran, de este modo que tenemos que la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza de viscosidad o la que se opone al movimiento. Para este caso tenemos que mg es igual a 6pi r. Perdón, aquí no he cerrado esta ventanita. Ok, entonces tenemos que existe la siguiente relación con respecto a la velocidad. Entonces esta es una ecuación importante que hay que recordar o que voy a necesitar. Y bueno, de hecho, desde aquí yo puedo despejar lo que es la velocidad. La velocidad es igual a mg sobre 6pi r, ese es el radio de la esfera, por su viscosidad. El radio de esta esferita tan pequeña es r. Ok, entonces esta la voy a poner en cuadrito y esta la vamos a usar más adelante. Tenemos que la velocidad es una velocidad constante, no hay aceleración, y la partícula se mueve a esta velocidad. Vamos a usar otras relaciones. Nosotros sabemos ahora, por ejemplo, que la densidad de la partícula es igual a mv. Aquí tenemos un problema fundamental, es que nosotros no sabemos el radio de la partícula. Debido a que es una gota tan pequeña, nosotros no podemos determinar ese radio. Entonces vamos a tratar de encontrar la R. Esta R es difícil de medir experimentalmente, ya que es una partícula muy pequeña. Y con el microscopio de Millikan no es posible determinarla. Entonces vamos a hacer unas relaciones para encontrar R. Entonces tenemos que la densidad es esta fórmula. Y vamos a hacer algunas manipulaciones. Entonces tenemos la densidad, estoy repitiendo, es igual a 4/3 de pi por r al cubo. De este modo nosotros podemos expresar podemos llegar a la siguiente relación. Es 4/3 de r al cuadrado. Aquí nada más, estoy haciendo espejo, ahorita van a ver el sentido que yo le estoy dando. De aquí lo saqué, entonces me quedaría... si se fijan, el pi no lo saqué, entonces sería m pi r. Tenemos esta relación que la vamos a necesitar. Posteriormente yo puedo determinar la masa. ¿Sí? Esta masa también, esa masa es difícil de determinar de acuerdo a su experimento. Entonces es más fácil determinar la densidad. Entonces, por un lado, yo sé que la masa, si se fijan, de aquí tal vez sea mejor expresar la masa. ¿Sí? Digamos, de aquí yo voy a despejar la masa en vez de la velocidad.
Entonces aquí ya me arrepentí, mejor despejo la masa. La masa de esta ecuación antes descrita es igual a, bueno, voy a escribir la ecuación completa, se quedó arribita. Sería mg es igual a 6pi r, la densidad por la velocidad. Entonces la masa es igual a 6pi r entre g. ¿Sí? De esta manera determinamos la masa. Si sustituyo esta relación en esta ecuación, llegamos a la siguiente relación, que es 4/3 de r cuadrado a la densidad por, sería 6pi r densidad b entre g pi r. Si simplifico, me queda que se va el pi, 6, se va la r, se va este con este, me queda la densidad, la velocidad y la gravedad. De este modo llegamos a la siguiente relación, que tenemos 4/3 de r cuadrada, su densidad es igual a 6 por la viscosidad por la velocidad de la partícula por g. Tengo esta relación donde yo ya podría determinar la radio de la partícula. Entonces de este modo el radio de la partícula es la raíz de 6b, la viscosidad, por 4/3 de g por su densidad. Este es el radio de la esfera. La esfera de aceite. Otra cosa que necesitamos encontrar ahora es, ahora qué pasa cuando se le aplica un campo eléctrico a esta partícula. Entonces, digamos, Millikan lo que hizo fue encontrar la velocidad terminal, ¿no? Donde la viscosidad, digamos, la fuerza de viscosidad sea proporcional a la fuerza gravitatoria. Entonces llega digamos a una caída constante. Posteriormente que llega a esa caída constante, le aplica un campo eléctrico. La fuerza del campo eléctrico, de acuerdo a las placas paralelas, es esta, ¿no? Se le aplica una fuerza de campo eléctrico y vamos a escribir el sistema que vamos a solucionar. Entonces aquí son dos problemas. Por un lado, resolvimos el caso donde, digamos, no se aplica campo eléctrico a la gota de aceite. Es importante recalcar que aquí se me pasó a decir que esta gota de aceite fue ionizada, entonces tenía cierta carga eléctrica y él quería determinar la carga de esas gotas de aceite. Posteriormente de que esta gota ionizada está cayendo, alcanza una velocidad constante, o sea, una velocidad terminal. Ya que llega a ese punto, se aplica un campo eléctrico y hace otra vez que la partícula se vuelva a subir. De este modo voy a escribir el sistema de ecuaciones. Entonces tenemos, por un lado tenemos mg menos 6pi r, la densidad, aquí le pongo una velocidad prima, digamos ahora la partícula va para abajo, entonces sería así. Y la fuerza, digamos que la hace subir, es esta. De esta ecuación yo puedo despejar la velocidad. La velocidad de la partícula va a ser igual a QE menos mg entre 6pi rn. De este modo, utilizando, digamos, voy a utilizar esta ecuación. Digamos, le voy a poner la ecuación 1 y utilizo la ecuación, vamos a ver cuál es, utilizo esta ecuación que está acá. Voy a utilizar la velocidad de esta velocidad terminal que está aquí. La voy a escribir juntas, nada más para recordarlas, que es
mg sobre 6pi. Tenemos, esta es la velocidad cuando no se aplica el campo eléctrico. Esta es la velocidad cuando se aplica el campo eléctrico. Y combinando ambas ecuaciones, yo puedo despejar lo que vale Q. Si se fijan, si yo sumo la velocidad de la partícula cuando no hay campo eléctrico, si le sumo la velocidad de la partícula cuando hay campo eléctrico, me queda que es igual a QE entre 6pi radio de la esfera por su densidad, donde este radio, esa R, está expresada con la ecuación que habíamos sacado acá, ¿no? Si digamos esa R es complicada de medir, entonces de este modo yo puedo encontrar que la carga del electrón es igual a B más B', 6pi R, la densidad sobre E. Y de este modo determinamos la carga del electrón a partir de la velocidad de la partícula cuando no hay campo eléctrico, la velocidad de la partícula cuando se presenta un campo eléctrico, y aquí está el campo eléctrico que se necesita. Entonces, de este modo Millikan determinó la carga del electrón. Gracias. Aquí voy a expresar, bueno, aquí a lo mejor se generó la duda de cómo es el diagrama de cuerpo libre de los problemas que resolvió Millikan. Entonces, por un lado, cuando la partícula está subiendo, digamos, tengo una partícula, cuando se le aplica un campo eléctrico, la partícula presenta se aplica una fuerza gravitatoria que es G. También va a presentar una fuerza de viscosidad que es para abajo, porque la partícula en principio se está subiendo, ¿no? Digamos, tiene una velocidad prima. Y la fuerza que hace que suba esta partícula es Fg. De este modo salió el diagrama que expresé más adelante. Lo escribo este diagrama porque a lo mejor no queda claro. Es mg que va para abajo, la fuerza de viscosidad, y la fuerza que apunta para arriba, aquí es Fe, que es la fuerza del campo eléctrico, que es QE. Digamos, este es la ecuación que acabo de resolver. La escribo otra vez por si no quedó claro por qué se planteó esos signos en esa ecuación. Y gracias, ahora sí, adiós. Gracias por ver este video. Si tienen una duda o comentario, por favor, comuníquense en mis redes sociales. Gracias.